Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos sumarnos a lo que es noticia mundial. La elección del Papa León XIV y el futuro de la Iglesia Católica. Si bien, según las últimas estimaciones del año 2022, aproximadamente somos 8.000 millones de personas que habitan el planeta Tierra. Sin embargo, si focalizamos nuestra mirada en la cantidad de católicos, somos, según estimaciones también, aproximadamente 1.406.000 católicos. Comparado con la población mundial, uno dice, pero es ínfima la cantidad de católicos en relación con lo que concitó en términos de atención la elección de un nuevo pontífice. Vale decir que el liderazgo de un pontífice, de un papa, del líder de la Iglesia católica, para algunos que son más religiosos, tiene una dimensión, una característica, una influencia importante desde el punto de vista religioso, pero para aquellos que hacen un análisis más de carácter político, interpretando que el Vaticano también es un Estado, sin lugar a dudas también tiene una importancia de carácter político, en el sentido de que la figura del Papa converge tanto el liderazgo espiritual religioso como el liderazgo político. Y esto, por supuesto, no es una cuestión fortuita, sino tiene que ver con la historia de la Iglesia y sobre todo el protagonismo que tuvo los distintos papas en el proceso de la historia de la humanidad, y se destaca dentro de ese proceso aquellos conflictos donde el Vaticano, a través de la figura de su diplomacia, que es muy valorado en el ámbito de las relaciones internacionales, permitió que pudiera concitar la elección de un papa la atención mundial. Desde el fallecimiento del Papa Francisco, todo ese tiempo que llevó, los 9 días, obviamente, que dura el velatorio de un papa, el inicio del cónclave hasta el anuncio del nuevo papa, los ojos del mundo estaban puestos en el Vaticano. Y eso obviamente no es un dato menor. De eso queremos hablar, de la elección del Papa León XIV y el futuro de la Iglesia Católica. Y creo que, sin temor a equívocos, hoy le tenemos en Visión País a un invitado de lujo para hablar de este tema. Le tengo a Pedro Kriskovic y hoy le quiero presentar como un comunicador católico, porque creo que eso es lo que más le destaca, más allá de que es docente universitario, es consultor, es asesor, sobre todo en cuestiones vinculadas, digamos, a la religión católica, pero su esencia es precisamente la comunicación. Muy buenas noches, Pedro, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, querido Francisco, que llevas el nombre del Papa Francisco, a quien todavía le oramos, estamos procesando el duelo, y perdón por hoy fueron días intensos, sentirás la afonía como si Cerro hubiera ganado la Libertadores, ¿verdad? Y me quedara así con la voz, bueno, pero gracias por la presentación. Me haces acordar de cuando el padre Aldo Trento le iban a presentar, ¿cuál es tu currículum, padre? Campesino sin tierra, pone a decir. Es decir, lo más sencillo. Y ser comunicador, que es desear comunicar, bueno, lo que buscamos, la verdad. Y en estos días apasionantes, que al hablar de los papas no solamente hablamos de la Iglesia, hablamos de, como bien decía, la expectativa del mundo ante lo que acontecía en el Vaticano.
¿Cuánto hemos aprendido, Pedro, desde el fallecimiento del Papa Francisco hasta el anuncio del Habemus Papam, digamos, de todo el proceso que se hace en el Vaticano para la elección del sumo pontífice? Y esto un poco gracias Sí. también, obviamente, a las distintas estrategias y dispositivos de los medios de comunicación. Qué bien la pregunta, querido Francisco, cómo este proceso que vivió el mundo, porque el mundo está llorando a Francisco por esto que él desde el principio dijo. Él no miraba a la iglesia como en ese afán proselitista de convertir a todos, sino de que la gente se siente acompañada, que el drama que vive el mundo, cuando él hablaba de periferias sociales, existenciales, y su muerte, si bien estaba enfermo, para todo fue imprevista, porque pareciera ser que ese recorrido que hizo en la Plaza de San Pedro, que al final fue su despedida, creíamos, bueno, que se iba a recuperar. Bueno, murió así, y como dejándonos latente aquello de lo cual él nos hablaba. Él era consciente de que el mundo todavía lo necesitaba. En algunas entrevistas él iba a hablar, cuando le preguntaban por su posible renuncia, él decía, si consideraba que ya no podía, no tenía la fuerza física, como Benedicto, que dicho sea de paso se le llamó conservador, pero fue un papa que hizo el acto más revolucionario de la historia, renunciar al poder en un mundo que mata por el poder, física o moralmente, él renunció al poder. De eso hablaba ya mientras esperaba con tu próximo invitado, ¿verdad? Y Francisco es consciente de que el mundo lo necesitaba todavía y muere repentinamente. Eso yo quiero destacar. Él no renunció porque era consciente que el mundo lo necesitaba. Entonces su muerte se produce en un momento como que hay un proceso y la gente se pregunta, ¿quién lo va a reemplazar? Va a haber una continuidad. Si bien en la iglesia decimos, claro, al Papa que sea elegido lo íbamos a amar porque es la cabeza de la iglesia, pero el mundo se preguntaba, bueno, ¿de qué corriente va a ser? Y en una entrevista que concedió Francisco, entre las tantas que dio, más de 70 periodistas le entrevistaron, qué lindo hubiera sido hacer una entrevista a él, ¿verdad? Él dijo que no le gustaba tanto hablar de progresismo, conservadurismo o algún extremismo ideológico, sino una iglesia que es autorreferencial, que se mira a sí misma, o una iglesia en salida que vive el drama del mundo como hospital de sangre. Y yo creo que un poquito el proceso que se dio, aparece un hombre que no estaba en las consideraciones ni periodísticas, y hablando un poquito más anecdóticamente, ni en las apuestas. Las casas de apuestas de Europa están felices porque nadie ni siquiera pensó en que este hombre podía aparecer, que se da en él una universalidad, que es norteamericano, que es peruano, por ende latinoamericano, cuya madre es española, Martínez, el apellido. Su apellido no es anglosajón, es francés. Es decir, en él se da una universalidad, y que haya hablado en español en un momento tan emotivo que veíamos las lágrimas en sus ojos, veíamos cómo él tragaba, salía, hasta hay una toma que le hacen del costado, que él haya hablado en español. ¿Dónde está su corazón? Entonces yo creo que este es un momento muy especial para el mundo, que la iglesia ve como una continuidad de la mirada que tenía Francisco hacia el mundo, y un hombre que tiene cancha, como se dice, tiene calle, ese pastor con olor a oveja del que hablaba Francisco, que le veíamos con esas botas puestas para la inundación, sobre ese caballo, es decir, como un hombre pastor. Y hay una escena de él cantando con los chicos Feliz Navidad, esta de José Feliciano, es decir, un hombre común que le gusta el tenis. Imagínate es decir, me toca hablar mucho con los jóvenes, ¿verdad? Lo que más amaban de Francisco, que le gusta el fútbol, y a este Papa que le gusta el tenis, es decir, un ser humano que vive la realidad que le toca vivir al mundo. Y te agrego algo más hablando de los jóvenes, porque ven tu programa, cuando aparece el nombre, León XIV, me aparece en el celular, profe, tanto nos hablaste de León XIII, que fue el Papa, porque mis materias son doctrina social de la Iglesia, y el Papa León XIII fue el que estableció las bases para una doctrina social de la Iglesia en un momento en que tanto lo que hoy llamamos el capitalismo salvaje o el marxismo eran emergentes, ¿verdad? Ahora, muy interesante los elementos que estás poniendo sobre la mesa, Pedro. En primer lugar, el mensaje de los cardenales al elegirle a León XIV, porque mirando los datos estadísticos, la mayor cantidad de feligreses católicos, en términos si tomamos con referencia los continentes, es América. El 48%, casi la mitad de la población católica está en esta parte del mundo. Y que hayan optado por una persona
de este continente y particularmente, como suelen decir los propios misioneros religiosos, siempre dicen, nosotros tenemos dos nacionalidades. En el país donde hemos nacido que no elegimos y el país que sí elegimos para misionar. Qué Y hermoso. donde más se identifican es en el lugar donde hace la pastoral. En este caso, probablemente el Papa León XIV Sí. tenga mayor identidad Qué hermoso. con el pueblo peruano Así que mismo. con el pueblo americano. Obvio, eso se vio en sus palabras en español. Y qué hermoso lo que estás diciendo. Y me traes a la memoria y al corazón el padre Cristóbal López, que él pidió la nacionalidad paraguaya. ¿Qué tal si por ahí les parecía, iba a ser algo parecido y que está pasando con el Papa actual, ¿eh? Él siendo norteamericano, se nacionalizó peruano. El padre Cristóbal López es de nacionalidad paraguaya por nacionalización. Y un poquito profundizando en lo que afirmas de América Latina. Ya el Papa Juan Pablo II, el queridísimo Juan Pablo II, le llamó a América Latina el continente de la esperanza. Qué hermoso, ¿verdad? Como ese concepto de que hay esperanzas en este continente frente a la envejecida Europa. Hablar también un poquito África, que es el continente olvidado, pero América Latina con su catolicismo arraigado, también con sus elementos de gracia y de pecado, con la corrupción, que lamentablemente como que conviven ambas, pero hay un deseo de verdad, como decía el Papa Francisco, el cáncer de la corrupción, como que conviven tanto gracia y pecado, pero él decía, una cosa es ser pecador, otra cosa es ser corrupto, es decir, aceptarle como una opción, algo que sabemos que daña no solo a la persona, sino a la sociedad. Y cuando el Papa un poquito quiero explicar a la audiencia, se puede decir 14º o 14, las dos formas. Por ejemplo, de los píos, desde Pío ya se dice Pío XI, Pío XII, León XIII, el que presentó dijo León XIV, pero estaba investigando, se puede decir León XIV o León XIV. Bueno, yo le digo León XIV, me parece más cortito. Claro. Pero él es consciente de esto en su carne, en su experiencia de vida. Es decir, y mira, vos tenés más precisión, sos experto en todo este tema político e internacional, te hago yo ahora la pregunta. El Perú del 85, hace 40 años, exactamente 40 años, cuando él comienza su misión, ¿cómo identificás en la mente Perú 1985? ¿Qué aparece? Y sin lugar a dudas, tenemos terrorismo, Sendero Luminoso. digamos, Sendero Luminoso, sin lugar a dudas, que forma parte de Esa un realidad, desafío pastoral Sí. del hoy Papa, Así ¿verdad? mismo. Que se enfrentó. En su momento se enfrentó a un poderoso presidente de la República, Fujimori, con el ya en los liderazgo, 90, sí. obviamente en la década de los 90. Quiero volver sobre ese tema a la vuelta de la pausa con Pedro Kriskovic, que me olvidé de decir, él estuvo acompañando muy de cerca y me va a responder a la pregunta. Según informaciones que tengo, y vamos a confirmar eso, él le acompañó al Papa Francisco desde Roma hasta Asunción, cuando le tuvimos al Santo Padre en nuestro país. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI nos mantenemos siempre conectados a la fe. En conmemoración a la primera aparición de la Virgen de Fátima, este martes 13 de mayo, te traemos en vivo la celebración de la Santa Misa en su homenaje. Oh Madre, en unión con la Santa Madre Iglesia y por medio de vos, nosotros nos consagramos a Jesús. Misa en el Día de Nuestra Señora de Fátima, en vivo y en directo, martes 13 de mayo a las 19 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale.
no solamente tenemos nuevo papa, sino el perfil que tiene el cardenal que fue electo nuevo pontífice. Una persona que, como habíamos dicho en el primer bloque, si bien nació en los Estados Unidos, el mensaje, al haber hablado en español, es un mensaje clarísimo de que está más identificado con Latinoamérica que con el país donde nació. Y eso es lógico, porque su pastoral lo hizo en el Perú, y como habíamos dicho también en el primer bloque, porque lo hizo por elección, donde iba a misionar, donde iba a cumplir precisamente su rol de pastor. Si tuviéramos que hablar, bueno, primero para contestar la pregunta que dejé, Pedro, ¿es así? ¿Le acompañaste al Papa desde Roma hasta Asunción en ese viaje cuando vino al Paraguay? Te agradezco por la pregunta, porque esto es algo que agradezco toda la vida y quiero compartir, ¿verdad? Estaba Luis Vareiro, sí, también colega, compañero de vuelo, Carolina Viani, también fue por otro medio, y Aníbal Velázquez de ABC, que fue, y él hizo la pregunta al Papa, ¿cuál es el pecado que tiene Paraguay? Porque una pregunta podías hacer, ¿verdad? Y por sorteo, una. Para no tener un cardenal, y el Papa se ría a carcajadas. ¿Cómo no tener cardenal? No es ningún pecado, le decía. Suecia no tenía cardenales tampoco por decirte, además de los países de la periferia. Y ahí le dice, no solo se merecen uno, sino dos. Y al final tuvimos dos. Y te cuento de manera de anécdota que estamos en la foto como estamos sentados y le saludamos al Papa, porque el protocolo decía que, bueno, vos no te tenías que parar, pero no nos decía que él iba a aparecer en cualquier momento. Y estábamos comiendo lo que te sirven en el vuelo y el Papa aparecía. Y por supuesto, él al estilo tan coloquial, tan fraternal, te saludaba. Recuerdo darle una imagen de la Virgen de Cacopea y volvió a mencionar, esta representa a la gloriosa mujer paraguaya. Y cuando le preguntan a Luis Vareiro, ¿qué te pareció de encontrarte con el Papa? Me pareció un buen tipo, dijo él. Todos le criticaron en las redes sociales, ¿cómo le vas a llamar tipo al Papa? Y después en una entrevista le preguntan al Papa, entre las tantas que le da a periodistas, ¿cómo le gustaría que le recuerden, Santo Padre, cuando usted ya parta? Y como un buen tipo. Eso mismo, digo, quiere decir que... Le dieron la razón a Luis. Otra anécdota que le preguntaron después de este vuelo papal de 9 días, ¿cómo hace Santo Padre para aguantar tantos días? Nosotros estamos muertos. Picarón, no te voy a decir de dónde consigo la droga, así le dijo, como tipo esos cantantes de rock para estar despierto. Nadie va a esperar de un papa, eso muestra su humanidad. Es decir, lo mismo que ahora este papa, y vamos ya a este papa para la respuesta, que juegue tenis, que le vea sobre un caballo, que esté con la gente, que esté cantando. Un papa plenamente humano, es decir, le da una cercanía a la gente, que le sientan no solo cercano en el sentido que, bueno, vos te puedes acordar en una encíclica de los pobres, como lo hizo León XIII, por eso él se basa en León XIII, que la Rerum Novarum fue la primera encíclica que abrazó la realidad de los trabajadores, la realidad social emergente, el capitalismo, en un momento en que el capitalismo estaba floreciendo así y era mismo. El paradigma prometedor, digamos, para el desarrollo de la sociedad y de la humanidad. Y el Papa tuvo esta mirada, porque León XIII, a no ser por los chicos, así en la universidad, era casi sepultado, ¿verdad? Casi olvidado mediáticamente. Y hablando de medios, vos sabías que la primera imagen de un papa en movimiento, pues ya existía el cine. El Papa León XIII es de 1878 a 1903. En 1895 se había inventado el cine. Vos le ves a León XIII subiéndose en un vehículo, estando cerca de los trabajadores. Hay imágenes ya de él, el primer papa que se conservan imágenes, ya que estamos en televisión, ¿verdad? Y por decirte, fue un papa que abrazó la modernidad y a él le encantó que le filmaran. Le preguntaban, Santo Padre, ¿lo podemos filmar? Porque antes, por supuesto que sí, decía así, si se había creado el cine. Y son las primeras imágenes de un sumo pontífice recogidas en movimiento, porque el Papa Pío X, el anterior, ya hay fotos, ¿verdad? Por decirte, un papa que abrazó la modernidad y al mismo tiempo las dolorosas realidades que se vivían en aquel entonces. En estos breves minutos que me queda, Pedro, digamos, en términos de futuro la Iglesia, la elección que recae en una persona que, como ya habíamos señalado, toda su tarea pastoral lo desarrolla prácticamente en el Perú, y luego tiene algunas interrupciones por un cargo que tenía que, digamos, también desempeñar dentro de la congregación a la que pertenece, y luego ya directamente al Vaticano desde el 2023. Pero
¿cómo tendríamos que, de alguna manera, proyectar el futuro de América Latina con la figura de, digamos, del Papa León XIV, atendiendo que siempre fue referencial el Concilio Vaticano II para los católicos? De alguna manera, Puebla, que digamos representó también una reinterpretación del Concilio Vaticano a la luz de la realidad latinoamericana. A eso habría que sumar una corriente dentro de la teología, que fue la teología de la liberación, que en un momento dado incluso fue muy cuestionado desde el Vaticano. Y bueno, estos nuevos tiempos donde los cardenales, reitero, optan por una persona que tiene un alto compromiso demostrado con la transformación de la realidad social, con la identificación de los más débiles, de los pobres, de los obreros, de los campesinos, de los indígenas, porque estamos hablando, digamos, de un país con un porcentaje mayoritario de indígenas como es el Perú, donde estuvo como sacerdote, como obispo. Digamos, brevemente, ¿cómo podrías describir lo que se viene en términos de futuro para la Iglesia Católica de la mano de este nuevo Papa? Bella y profunda pregunta, pero brevemente voy a tratar de compactar todo. El Papa Francisco hablaba de los procesos. Cuando le preguntaron si iba a llamar al nuevo concilio, como si el concilio está en proceso, aunque hayan pasado casi 70 años, y cuando su jefa, él teniendo 17 años, Esther Balestrino, le dice, ¿cómo terminaste tan rápido esto que te pedí? Porque ya sabía el resultado, que salté el proceso. No, Jorge, los procesos deben respetarse. Eso él siempre decía cuando hablaba de procesos. Entonces, si este es un proceso que empezó con el Concilio Vaticano II, apareció Medellín, 68, Puebla, que bien mencionaste, fue la presencia de Juan Pablo en América Latina, el jubileo del 2000. Luego vino un periodo como que el siglo XXI, con toda esa transformación que hubo. Nadie iba a pensar 15 años atrás en un papa latinoamericano. Aparece Francisco, y de un papa que ser latinoamericano no era equivalente a que todo aquello negativo que se resaltaba de la teología de la liberación, como era el análisis marxista, ese era el cuestionamiento. Benedicto saca un primer documento, después un segundo que habla de libertad cristiana y liberación, y habla de lo positivo que buscaba la teología de la liberación, no la interpretación marxista. Y lo positivo era la pastoralidad, gente cercana a los pobres, a los humildes, como vemos en la experiencia, como fue Francisco. Por eso hoy ya ni se habla de teología de la liberación, sino una iglesia cercana, con presencia a los pobres. Y yo creo que esta pastoralidad se ve hoy, ya no es raro, y la reacción de la gente de decir, esto va a seguir, esto va a continuar, es como que es algo que ya lo percibimos hoy, y que ir en contra sería cortar un proceso. No cabe la menor duda. Por eso creo que estamos en ese camino, y como alguien decía, no es solo que esto se va a cortar, sino al contrario, se va a afianzar, y estamos en lo que le preocupaba al Papa, la Iglesia en camino, en sinodalidad. Recordemos que estamos en el sínodo, en una Iglesia en camino, y con el jubileo de la esperanza. Por eso que haya aparecido este Papa latinoamericano de nuevo. Creo que todavía, por eso agradezco que hablemos en el programa, ya cerrando, que entendamos que se está llegando a la plenitud de lo que proponía Francisco con la pastoralidad del Papa León XIV. ¿Podemos decir, Pedro, para los que somos creyentes, que es el primer milagro del Papa Francisco? Totalmente, qué grande. Aunque te cuento un chiste para cerrar, ¿verdad? ¿Sabes lo que calificó como primer milagro el Papa actual, León XIV, cuando su equipo de fútbol ganó? Y le dice que le pidió a Francisco, y bueno, mi equipo ganó, creo que era la Roma, ¿verdad? Parecía un partido imposible. Este es el primer milagro de Francisco, dijo él, cuando todavía no era Papa, ¿verdad? Quiere decir que ya reconoció como primer milagro, y ya le reconoce en el cielo. No cabe la menor duda. Pero estoy de acuerdo contigo. Este es uno de los primeros milagros, y el regalo de Francisco, tenerle a este Papa, de hecho ya está siendo querido por la gente. Mira, ha sido un gusto, agradecido por colaborar con nosotros en este análisis, y en una próxima ocasión seguramente vamos a estar hablando ya de las primeras decisiones del Papa León XIV. Recordate, llevas el nombre de un Papa santo, en Francisco. Muchas gracias querido Pedro. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete.
UPAP, dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Juan Ángel Obando ponen la información más destacada al servicio de la gente. ¿Cuál es la característica particular que tiene León XIV hoy día desde el punto de vista pastoral? Va a continuar la línea de Francisco. El plan pastoral que desarrollamos apuntaba a eso, una iglesia sinodal, una iglesia en salida, una iglesia que se preocupa por los pobres, ¿no? Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. A partir de este bloque queremos hablar del gobierno de Milei y poner en perspectiva su modelo de gestión gubernamental. Para ello nos acompañan hoy en Visión País el diputado nacional Rubén Rubín. Muy buenas noches, diputado. Doctor, un placer estar contigo, con la gran audiencia de la tele y bueno, debatir un tema que a mí en lo personal me interesa muchísimo. Muy amable. También está con nosotros el doctor Rocco Carbone, filósofo, investigador de CONICET de Argentina, si bien es italiano, está desempeñando su labor académica en la República Argentina. Acaba de publicar un libro justamente sobre la figura, sobre el gobierno de Milei. Muy buenas noches y por los años de amistad que tengo con él lo voy a tutear. ¿Cómo estás, Rocco? ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, estás? muy ¿Todo bien. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, un gusto estar acá con vos, con ustedes. Hay una postura que había asumido, diputado Rubín, en la plenaria de la Cámara de Diputados en relación con el elogio que el presidente Milei había hecho respecto del modelo económico del Paraguay. ¿En qué consistió aquella postura tuya? Bueno, fue una reflexión larga porque si bien estuve viendo en redes sociales que se viralizaron ciertas partes, en realidad fue una reflexión larga. El contexto era el siguiente. Yo le sigo a Milei desde antes que sea diputado, ¿verdad? Después fue diputado, rápidamente pasó a ser presidente y una carrera histórica, ¿verdad? Política de Javier Milei, ¿verdad? Y yo coincido en muchas cosas con él, ¿verdad? Primero luego coincido con identificar y resaltar que existe una casta política que vive como parásitos del resto de la población y eso se denotó aún más en la pandemia, ¿verdad? En la pandemia creo que no solamente cada paraguayo, sino que cada persona en el mundo hacía el ejercicio de ajustarse los cinturones mes a mes. Eso hicimos todos, no importa la clase social. Los únicos que no hicieron eso fueron los políticos, ¿verdad? Entonces en la pandemia eso quedó más que demostrado. Yo coincido con Milei en eso, coincido hoy ya en su rol presidencial en desvincular funcionarios. Existe una superpoblación de funcionarios prácticamente en todos los países del mundo. Estamos viendo ahora también que Donald Trump está haciendo lo mismo y si es que en una economía y en una democracia tan avanzada como esa existe esa corrupción bananera, ni qué decir en países como Paraguay, ¿verdad? Entonces, en eso también yo coincido, ¿verdad? En desvincular funcionarios y achicar un poco el Estado. Coincido con Milei en privatizar las empresas públicas, coincido con Milei en el reordenamiento del Estado y cerrar ciertos ministerios. Es decir, yo coincido mucho con Javier Milei, con el presidente Milei, ¿verdad? Entonces, cuando vino Milei a elogiar a nuestra casta, ahí es que yo me quedo en offside, ¿verdad? Entonces ahí es que yo empiezo a mirar con otros ojos, o no sé si con otros ojos, pero más precavido a Javier Milei. Ahí es donde yo me pregunto cuál es la motivación. La motivación es el Excel, la motivación es gobernar para la economía o para la gente. Y eso yo creo que todavía no podemos responder. Yo creo que eso hay que esperar para ver cómo se desarrolla el gobierno de Javier Milei. Pero si nosotros eliminamos la inflación, si nosotros eliminamos el déficit como lo hicieron ellos, pero eso no se ve, digamos, no se transforma en bienestar para la población,
me parece casi irrelevante, ¿verdad? Entonces justamente ahí fue que yo dije, upa, espera un poco. O sea, si viene Javier Milei, le tira un ojito a nuestra casta y le dice, algo estarán haciendo bien, entonces ahí es que yo digo, bueno, veamos si a futuro para Javier Milei basta con una buena macro, que es lo que pasa acá. O sea, yo que estoy en el Congreso vivo entre delirantes y trágicos, ¿verdad? No sé, doctor, si te animás a adivinar cuál será el oficialista y cuál será el opositor, ¿verdad? Pero el oficialista sería el delirante, ¿verdad? Que justamente basta con ver el macro de nuestra economía y te dice que somos el mejor país del mundo, ¿verdad? Ese es el delirante, ¿verdad? Que te dice, no, que nuestra moneda, que nuestra estabilidad económica, que nuestro crecimiento sostenido, y que tienen razón. Y esos motivos hacen que sea un delirante porque nubla todo lo otro. En cambio, a mi derecha también yo tengo otros en el Congreso que son trágicos, que casi celebran derrotas de nuestra nación, ¿verdad? Que piensan que somos buenos para nada y que estamos destinados al fracaso, ¿verdad? O sea, es impresionante, ¿verdad? Entonces, y son los mismos motivos lo que le hacen trágico al trágico y delirante al delirante, ¿verdad? Yo trato de estar en el medio y hace 22 meses que juré como diputado y ya que trato de estar en el medio, el delirante me dice trágico y el trágico me dice delirante, ¿verdad? Entonces es una situación incómoda, pero ese justamente fue mi sorpresa más que nada, ¿verdad? Entonces quise nomás hacer un análisis para con la población y también con los colegas, mostrando que no basta con una buena macro, ¿verdad? Que no basta con una buena moneda y que no basta con una buena economía, ¿verdad? No quiere decir que no sea el camino, para mí es el camino. Cuando le elogia a nuestra casta, nomás es que yo me quedo un poquito en offside y de ahí nace mi análisis, ¿verdad? Que quisiera volver en una segunda intervención suya, diputado, sobre ese tema. Me parece importante siempre distinguir lo que en el ámbito filosófico hablamos de condición necesaria y condición suficiente. Sin lugar a dudas, la macroeconomía, la salud, ¿no?, de la macroeconomía es muy importante en términos de condición necesaria, pero no es condición suficiente. Obviamente, si no hay un derrame, si la macroeconomía no contempla políticas sociales, sobre todo para atender a los más vulnerables en el contexto del modelo de Estado que en la Constitución de Paraguay de 1992 hemos adoptado, que es el concepto del Estado social de derecho, vale decir que el Estado debe proteger a los más vulnerables, obviamente esa condición necesaria termina siendo totalmente insuficiente. La figura de Javier Milei es una figura como mínima controvertida, Rocco, y a nivel mundial, no solamente en Argentina, ¿verdad? Y desde la arista que miremos, digamos, es controvertida, ¿no? En un país como Argentina, donde el peronismo en términos ideológicos, identificamos peronistas de izquierda, de derecha, de centro, ¿cómo llegó, digamos, Javier Milei a construir su figura como un político que llega a la presidencia? Nosotros desde acá, muy lejos de la cancha, probablemente no tenemos elementos suficientes como para comprender cómo llega Milei a la presidencia de la República y termina derrotando electoralmente a lo que históricamente veíamos nosotros como muy consolidado, que era el peronismo. A mí, Francisco, me gustaría, digamos, antes de ir a tu pregunta, ¿Sí?, considerar dos cosas que dijo el diputado que me parecen de lo más interesantes. ¿Cómo no? La primera cosa que me llamó, digamos, la atención de la intervención del diputado es la reflexión sobre la economía. Y una pregunta que aparece, puesto que efectivamente la filosofía es una ciencia, es una disciplina que se organiza alrededor de la pregunta, una pregunta que me apareció es más o menos esta. Digo, ¿cuándo se gobierna? ¿Se gobierna para los números o para el ser humano? Bueno, efectivamente el presidente Milei, a mí no me interesa tanto la figura de él, me interesa, digamos, el comportamiento del poder que él anima. Digamos, la figura también es interesante, digamos, no la solapo, pero me interesa, digamos, el comportamiento de un poder, como para calificarlo, como para entender cuál es su historicidad y también las formas del comportamiento político en el presente y en proyección respecto al futuro. Me parece que el presidente Milei y el comportamiento del poder que él anima gobierna para los números y no para el ser humano. Desde un pensamiento humanista, ese es un problema grave. Si ves a tantos seres humanos como nosotros y nosotros, los que estamos sentados acá, o los trabajadores que están sentados
que están detrás de cámara. Ese es un problema. Ver tantos seres humanos efectivamente caído del mapa de la humanidad y caído del mapa de la dignidad. Esa es una primera cuestión. Luego, el diputado decía otra cosa que me gustaría, digamos, dialogarle, o en todo caso poner una línea discursiva. El diputado decía, bueno, el presidente Milei, cuando estaba en campaña, hablaba de la casta. Nunca, digamos, especificó qué es la casta. Y luego, cuando viene a Paraguay, elogia la casta. Bueno, ese elemento es inherente al comportamiento del presidente Milei. Ese poder que podemos definir, pero que por ahora no voy a hacerlo porque no es importante inmediatamente, por lo menos en esta primera vuelta, es un poder que efectivamente está animado por una permanente contradicción, que niega y afirma. Eso tiene una larga historicidad en América Latina, en una parte conspicua del mundo, y en el siglo XXI que estamos habitando, niega y afirma, dice dos cosas al mismo tiempo que se contradicen entre sí. Algo que puede efectivamente criticar en la Argentina y que puede al mismo tiempo subrayar enfáticamente o elogiar en el caso del Paraguay. Lo escuchamos incluso con el ex Papa, ¿no? Cuando estaba en campaña decía que era la reencarnación del maligno en la tierra, luego va a Roma, entra al Vaticano y dice que fue el argentino más importante de la historia. Eso efectivamente es un comportamiento de ese poder. Entonces, si nos sentimos atraídos por ese poder, como efectivamente se estaba comentando acá hace un puñado de minutos, la pregunta con la cual termino, y para poner otra pregunta en esta simpática conversación, es ¿de qué nos sentimos fascinados? Bueno, no es una cuestión menor lo que pone en perspectiva justamente el doctor Rocco Carbone, y queremos volver sobre ese tema a la vuelta de la pausa con también el diputado Rubén Rubín, que hoy está colaborando con nosotros en este análisis. Intentar comprender el modelo de gobierno o el comportamiento del poder, como bien decía nuestro invitado, el doctor Carbone, de Javier Milei. ¿Es tan difícil comprender o sí es factible que ese comportamiento sea capturado por los conceptos de las ciencias políticas o de las ciencias sociales en general? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. Y el primer cardenal de la República del Paraguay también es muy importante para nosotros, ya que es la primera vez que logramos representación en este selecto grupo que tiene que elegir al nuevo Papa. ¡En vivo! Fumata blanca, repican las campanas en Ciudad del Vaticano. Confirmadísimo. Habemos Papan. ¡Qué emoción, qué alegría! Desde Ciudad del Vaticano para el Paraguay. Para Noticias Paraguay, para Telefuturo, para Radio Monumental. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Los conceptos que en gran medida Javier Milei pone en perspectiva como paradigma de su crítica y esta contradicción que en el bloque anterior planteaba justamente como parte del relato de Javier Milei en el ejercicio del poder que lo había justamente analizado Rocco Carbone. Diputado Rubín, usted decía que lo sigue a Javier Milei incluso desde antes de haber accedido al cargo de diputado y todo lo que fue su campaña antes de llegar a la presidencia, y que inclusive admiraba, digamos, los planteamientos que él había hecho. ¿Podría decirnos por qué la admiración a los conceptos que, digamos, que él planteaba? Sí, justamente había citado algunos, ¿verdad? Uno, el que más
me identifico, no sé si es generacional o no, pero Milei conecta mucho con los jóvenes, es el tema de identificar esa casta política, ¿verdad? Inclusive clanes que se forman. Yo en el Congreso tengo 1, 2, 3, 4 compañeros con el mismo apellido a veces, ¿verdad? Entonces esa casta existe y esa casta vive de nosotros históricamente, ¿verdad? Entonces poner eso sobre la mesa y resaltar, a mí me parece importante, ¿verdad? Después el tema de desvincular funcionarios, yo hoy soy diputado nacional, aprobamos, yo voté en contra, pero aprobamos el año pasado una reforma de la estructura del funcionariado público, ¿verdad? Y esa ley se esforzaba nuevamente a mantener funcionarios sin funciones y a mantener los privilegios de los funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, claramente yo conecto más con lo de mi ley, al revés. Yo buscaba también esa ley y propuse y me rechazaron, al contrario, ¿verdad? Redactar una ley que te dé la posibilidad y que te dé la flexibilidad de poder desvincular funcionarios sin funciones, ¿verdad? Eso el sector público no quiere. Para mi sorpresa, doctor, no solamente los dos partidos tradicionales. Parece que vos llegás al curul y rápidamente te vas amoldando. Entonces, tiene un valor no amoldarse y seguir con esto, ¿verdad? Luego, después de privatizar empresas, eso creo que es súper debatible. Yo ya he debatido un montón. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo digo que sí. Hay que privatizar Copaco, hay que privatizar Vox, hay que privatizar la ANDE. O sea, yo coincido con eso, ¿verdad? Y luego el reordenamiento del Estado, cerrar ministerios también, no sé, o sea, yo creo que tantos nos lavaron el cerebro que la gente salta cuando vos planteás cerrar un ministerio, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que en el mundo hubo una sobrepresencia del Estado. Nuestros gobernantes se quieren meter en nuestra vida en todo, ¿verdad? Cuando en realidad vos lees la Constitución y es muy claro lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que gobernar, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hoy tenemos una superpoblación de funcionarios públicos, tenemos ministerios que están de más, que lo único que hacen es sostener la estructura de los dos partidos tradicionales. Se le puede sumar un tercer partido, porque Frente Guazú metió casi 70.000 funcionarios cuando estuvieron en el poder. Entonces, con eso es que yo coincido, ¿verdad? Ahora, casi como dijo también aquí Rocco, ¿verdad? Analizar su personalidad o no, y sí, te puedo, si me pedí, doctor, lo hago, pero pasa lo mismo con Trump. O sea, yo no le sigo a Trump por cómo es, yo le sigo o por las cosas que dice. Yo a veces le sigo a Trump a pesar de las locuras que dice, ¿verdad? Pero enfrente le tenés, volviendo a Argentina, enfrente le tenés a un monstruo como el kirchnerismo, con buenos modales y así bien pintón y educado y eligiendo siempre las palabras correctas, no. Esa guerra no vas a ganar. Tenés que pintarte la cara, tenés que armarte hasta los dientes y así únicamente, ¿verdad? Yo entiendo que hay veces que nosotros romantizamos la política, pero no es romántico, es guerra 24/7 y el que no se quiere manchar que no entre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y la política es así en general. Te pongo otro ejemplo, doctor, y con esto cierro. El transfugismo. Mezclando todo nomás, se debate mucho el transfugismo en nuestro país, ¿verdad? Winston Churchill, que es una figura muy interesante y relevante de la política, fue un gran tránsfuga, pero él pasó de partido a partido a partido y a veces antagónico, ¿verdad? O sea, si miramos para atrás, hay muchos detalles que la historia así rápidamente parece que no te cuenta, pero si empezás a buscar y a leer, decís, a la pucha, estos tipos no eran tan distintos a nosotros, cometían los mismos errores que nosotros, ¿verdad? Pero finalmente fueron grandes líderes, porque detrás del político está el ser humano, por supuesto, ¿verdad? Como habló 5 minutos el diputado, entonces te otorgamos el mismo tiempo, Rocco. Respecto a estos conceptos, claro, respecto a estos conceptos planteados precisamente por el diputado. Y hay muchas cuestiones, para no tildar, esas cuestiones que escuchamos de problema. Hay un primer problema grave. La larga década de los 90 en América Latina, donde se embargó toda la soberanía nacional del Estado, implicó efectivamente miles de seres humanos o millones de seres humanos caídos del mapa. El diputado piensa que, por ejemplo, un pueblo histórico tan complejo como todos los pueblos latinoamericanos pueden vivir sin estatalidad. Mire, se lo voy a decir
lo voy a contar con un ejemplo. El diputado dice, no, porque el Estado es muy grande. En una vida capitalista, porque en América Latina vivimos en un mundo capitalista, entre el capital y el trabajo, quien tiene preeminencia es el capital, es el capitalismo. Si no lo queremos ver o queremos, digamos, vivir de engañapichanga, se puede aceptar, pero es una engañapichanga. Miren esto. Durante la última gran crisis humana, que fue la pandemia, el gran mercado que elogia el diputado, ¿qué hizo? Yo no vi absolutamente nada que hiciera el gran mercado, el Dios mercado. ¿Quién resolvió esa pandemia, señor diputado y señores y señoras televidentes? Fue el Estado, fueron los estados que fueron a buscar vacunas en todo el mundo y la distribuyeron, esa vacuna, en mayor o menor medida entre todas las clases sociales que configuran la estatalidad, paraguaya, argentina y latinoamericana. Entonces, digamos, eso nos da una pauta de efectivamente de lo que hace el mercado, que es acaparar, apropiarse de las cosas y lo que hace el Estado frente a la vida humana. Luego, punto 2, que me interesa mucho expresarlo, otro problema muy grande es la palabra guerra. En la guerra la gente muere, señor diputado. Se lo digo así. Recordamos la guerra Iguazú, la guerra en contra de la Triple Alianza o la guerra de la Triple Alianza. En una guerra, digamos, para ver, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de guerra, traigo una cosa acá a consideración porque estamos en Paraguay. En 1865, este querido país, Paraguay, tenía más o menos, si no me equivoco, algo así como 1 millón de personas. Y cuando termina la guerra tenía 200.000. Eso produce la guerra. 24/7 de guerra. Te destruyen un país. La guerra de la Triple Alianza, efectivamente, la que le configuraron Argentina, Brasil y el imperio de Gran Bretaña, destruyeron este país. Cuando efectivamente decimos guerra, de eso estamos hablando. Me parece que lo que hay que fomentar es una idea de paz y de vida en común en América Latina. Y luego, tercer elemento, el kirchnerismo. Miren, se lo voy a decir así, digo, como se pueden, en función de los tiempos televisivos. El kirchnerismo, yo no soy kirchnerista, digamos, vengo de otra tradición política y vengo de otra ideología, se puede entender de mi discurso. Cuando la expresidenta termina su mandato en el 15, las clases trabajadoras ganaban el 52% respecto de lo que ganaba el capitalismo, 48%. ¿Eso saben cómo se llama? Redistribución de la riqueza. Porque el capitalismo frente al trabajo y frente a la vida se trata de apropiar permanentemente de lo que crean las clases que orientan su existencia, su vida alrededor del trabajo. Y en el mundo donde vivimos, un Estado es la única subjetividad que pone un límite a la insaciabilidad del capitalismo, que si quieren imaginar cómo piensa, es como Drácula, te chupa la sangre todos los días. Ahora, para poner en perspectiva, y me parece interesante estas dos visiones, obviamente, ¿verdad? Porque también la experiencia de la crisis mundial, diputado, en el 2009, finalmente en los Estados Unidos, finalmente si no intervenía el Estado, obviamente la historia hubiera sido otra, ¿verdad? O sea, digo un poco de la importancia y del rol, digamos, de la figura del Estado. Entonces, en ese contexto, digo para comprender mejor su posición respecto de la, digamos, ausencia del Estado o qué es lo que usted plantea en su concepción. Y también a Rocco para aclarar, por si no entendió o se malinterpretó lo que dije. Yo cité claramente cuáles eran mis coincidencias con mi ley. En ningún momento cité un anarcocapitalismo, como él plantea. Él plantea una y otra vez que el Estado es el enemigo. Yo en ningún momento planteé eso y no coincido. De hecho, anoté yo por las dudas un punto en contra de mi ley que habría que ver cómo se desarrolla. Me parece muy pronto, pero justamente yo encendí las alarmas cuando vino a darle un guiño a nuestra casta simplemente porque estaba lindo nuestros libros y nuestro macro, ¿verdad? Justamente para mí un posible contra, hay que ver a futuro, es precisamente hasta dónde plantea el presidente Milei ese retroceso del Estado. O sea, yo creo que hay ciertos servicios que el Estado tiene que brindar y precisamente mientras mejor esté nuestro macro, más fortalecer esa presencia del Estado, ¿verdad? Que es salud, educación, seguridad. El resto a mí me parece historia. Nosotros tenemos ministerios que están al pedo en este país, ¿verdad? Y podemos hablarlo conceptualmente para qué serviría ese ministerio, pues podemos hablarlo, pero después vamos a hablar para qué sirve hoy, en qué se gasta la plata hoy, y es, digamos, un hecho
que la casta pulveriza la plata de nuestros impuestos en sostener su estructura partidaria. Eso es un hecho. Yo soy miembro de la Comisión de Presupuesto, prácticamente el 80% de todos los ministerios es salario fijo. Y hay ministerios que tiene que ser, salud, educación, hay que seguir gastando y más en salario, ¿verdad? Porque obviamente docentes, enfermeros, médicos, eso es lo que hay que tener en esos ministerios. Pero hay otros ministerios que no tiene sentido, digamos, gastar 80% de tu presupuesto en gasto rígido, en salarios, ¿verdad? Entonces, eso aclarar, ¿verdad? Yo no soy un anarcocapitalista ni un antiestado, ¿verdad? Pero sí soy pro achicar el Estado. Eso sí, reducción de las funciones del Estado. Sí. En algunos ámbitos. Sí, en algunos ámbitos, ¿verdad? Y después el ejemplo que puso Rocco, no sé si fue el mejor porque las vacunas acá en Paraguay no llegaron. Las vacunas no llegaron. Nunca. Hasta hoy. Y pagamos. O sea, ese es el Estado. Y el Estado, también coincido con mi ley, que es inherente la corrupción. No sé si podemos generalizar que el ser humano luego, ¿verdad? Porque yo tengo 3 hijos y yo le educo a mis hijos, digamos, para que entiendan la diferencia, el bien y el mal, se pueden equivocar, pero plata ajena no van a tocar, o espero que no, ¿verdad? O sea, le enseño para que no formen parte de eso, ¿verdad? Pero en el Estado, yo le veo a mis compañeros, yo sé a lo que se dedican, y no es al bienestar social. No, eso puedo entenderlo, digamos, incluso puedo creerle. Pero miren, le digo una cosa, la corrupción, lo que se llama corrupción, es inherente a la vida capitalista. Si a usted le preocupa la vida capitalista, no debería ser tan capitalista, debería ser un crítico del capitalismo. Rocco, podemos coincidir. Termino con esto, le pido que me escuche. Sí. Digamos, eso es inherente, o sea, no hay capitalismo, digamos, si el capitalismo es un mecanismo, lo pensáramos como un mecanismo de control como el reloj. Un elemento central de ese mecanismo es la ruedita que efectivamente llamamos corrupción. Entonces, si identificamos que la corrupción es un problema y no podemos bancar el capitalismo como si fuera la cosa mejor del mundo, porque entramos en una contradicción permanente, una cosa que usted debería, se lo digo con mucho respeto, una cosa que usted debería preguntarse, ¿por qué está fascinado efectivamente por ese poder que se llama a sí mismo la libertad avanza? Bueno, no sé si llego a fascinado. Me gusta, no me parece tan extraordinario para estar fascinado. Sí estoy fascinado en otras figuras, la mayoría ya muertas, pero políticas. Pero yo quiero entender, Rocco, si no es capitalismo, ¿qué? Vos planteás un comunismo, ¿qué? Porque ahí ya te dio de entrada, ¿cómo que se dice? Coincidimos en no coincidir. O sea, yo por ese lado no voy a ir, o sea, no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo soy capitalista, creo que es el mejor sistema. Y eso creo que estaría claro entender, porque hasta hoy, o sea, hasta ahora no entiendo en el debate, y ahí sí voy a entender, digamos, cuál es la postura, y directamente, claro, no coincidimos en el modelo. No, ¿Plantea? Mire, digamos, usted dijo una palabra y lo nombró como lo nombra la mediaticidad monopólica en la Argentina. Dijo kirchnerismo como si el kirchnerismo fuera un problema. Eso fue un capitalismo redistributivo y un capitalismo racional, razonable. Un peronismo. El peronismo es eso. El peronismo, incluso la marcha peronista lo dice, ¿no? Combatiendo al capital. El peronismo convive con el capital y, por ejemplo, pone una barrera para que el capitalismo no avance sobre el trabajo. Bueno, eso fue el kirchnerismo. Digo, entonces, ¿por qué le parece una mala palabra o un improperio o un problema si efectivamente fue un modelo económico de tipo redistribucionista? Entonces me parece que hay que entender las cosas, digo, cuando hablamos de las cosas, si queremos entenderlas. Digo, no estoy sugiriendo que usted no las entiende, digo, en términos generales, porque si no nos comemos la curva, como se suele decir en el fútbol, de lo que te dice la mediaticidad monopólica, que consideramos de manera un poco acrítica muchas veces. Luego, yo no hablé de socialismo, pero es una palabra que me interesa, porque efectivamente el socialismo es un humanismo, pero hoy, mientras lo estamos registrando, se cumple la liberación de Auschwitz, un campo de concentración, 12 millones de muertos a mano del nazifascismo, y es efectivamente esa liberación se llevó a cabo porque en la experiencia del mundo europeo hubo socialismo. Aquí en Paraguay, si no me engaño, hubo también una experiencia socialista, la experiencia del doctor Francia, una experiencia independentista frente a los poderes que estaban acá en América Latina y en el resto, del mundo. Quiero dejar con esa reflexión suya y con la reflexión del diputado, se me fue el tiempo, así de tiránico, es la televisión. Muchas gracias. No va a ser la primera vez en tenerle a usted, diputado, aquí, y obviamente
El doctor Rocco Carbone también, no es la primera vez que está, en una próxima ocasión lo vamos a tener y seguramente ojalá que puedan coincidir y tener mayor tiempo para este tipo de debates y de análisis. Muchas gracias, diputado. Por favor, doctor, un gusto, un placer siempre debatir y bueno, cuando no coincidimos mejor, ¿verdad? Porque se enriquece el debate, así que un gusto también. No cabe la menor duda. Muchísimas gracias, doctor Rocco Carbone, muy amable. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Se trata de un jefe de Estado con un rol protagónico impresionante y una herencia también importante para sostener una política desde el Vaticano con respecto a los principales problemas que está afrontando el mundo. Habemus Papam. El Papa León XIV va a hablar. La pace sia con tutti voi. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Hoy dedicamos dos temas. Vamos a arrancar otra. Acá me desconcentra todo limpita. Hoy hemos analizado dos temas en Visión País. En un primer momento nos hemos referido a la elección del Papa León XIV, donde nos acompañó Pedro Kriskovich y hablamos del futuro de la Iglesia Católica. Obviamente el perfil del nuevo Papa es muy prometedor en términos del legado que ha dejado el Papa Francisco. Una iglesia comprometida con su pueblo, una iglesia que peregrina con los más débiles, con los vulnerables. Vale decir, una iglesia auténtica con la iglesia que fundó Jesucristo y que América Latina necesita. Desde ese punto de vista, creo que la esperanza está cifrada en la persona, en el compromiso del nuevo Papa. Por otro lado, también hemos analizado en un segundo momento el gobierno de Javier Milei, un líder político controvertido que es admirado no solamente en una parte de la Argentina o de América Latina, sino a nivel mundial. Da mucho que hablar la forma en que Javier Milei administra el poder. Y lo tuvimos al diputado Rubén Rubín y al doctor Rocco Carbone, filósofo que acaba de publicar justamente un libro sobre el gobierno de Javier Milei, donde por un lado el diputado Rubín nos decía que admira ciertos conceptos que critica precisamente Milei y que forma parte, obviamente, de la administración de su gobierno. Si bien tuvo una postura crítica cuando vino al Paraguay y admiró, digamos, los datos de nuestra macroeconomía, sin embargo, dijo que hay cuestiones muy interesantes que plantea Javier Milei. En tanto que el doctor Rocco Carbone dijo que, curiosamente, los planteamientos de Milei son muy contradictorios y que esa contradicción es lo que caracteriza el ejercicio de ese poder que tiene riesgos. Lo cierto y lo concreto es que en estos últimos tiempos la figura de Javier Milei y el ejercicio de su poder ha decaído en términos de aceptación por parte de la población argentina. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.